muchos no podrían llegar a entender la importancia de este personaje. Hablar de alguien como Jason, es no solo hablar de un slasher común y corriente, sino, es hablar del personaje más importante del género en su vasta historia. Muchos podrían no estar de acuerdo, para muchos, ese puesto le pertenece a Michael Myers, quien es ciertamente, el arquetipo de lo que sería más tarde el género slasher. Sin embargo, Voorhees es algo más, él es el personaje que ciertamente perfeccionó la fórmula. Él es quien inventó el cliché del asesino con pasado trágico que vuelve por venganza, aquel que aprovecha los momentos de sexo para matar, el mismísimo tópico del ser inmortal que siempre vuelve. El impacto cultural del asesino de la máscara de hockey llegó a trascender incluso su propio género, siendo un personaje que llegó a ser tan relevante que no esperó a ser la verdadera vara de medir. Y es que es innegable, quiero decir, la cantidad de metareferencias que posee da como para una investigación propia. Todos querían un trozo del pastel, ya que, siempre que se habla de asesinos enmascarados, en cualquier contexto, es imposible no pensar en Jason. Por más que sea odiado, por más que sea amado, uno no puede borrar la realidad que, él es, y siempre será quien terminó cargando el género al subconsciente colectivo de los fans. Así que señoras y señores, hoy me visto de gala, y me complazco en informarles que analizaremos a este titán del terror en el canal finalmente. La versión que usaré hoy será la del canon principal, es decir, el de House of Horror, y obviamente, sus respectivas adaptaciones literarias canónicas. Obviamente también incluiré material de apoyo, todo para que el análisis quede lo más completo y detallado posible. La versión principal que será tomada en este video será la vista a partir de la parte 6, por lo que las vistas en Jason vs Jason X no serán tomadas en cuenta, al ser un clon modificado, y una versión cyberizada respectivamente. Hoy, en el único viernes 13 del año, el rey viene a celebrar su cumpleaños al canal. Disfruten el análisis. Existe una leyenda en Crystal Lake. Una leyenda que involucra una tragedia ocurrida en el campamento. Se dice que años atrás, un chico se ahogó ahí, un chico para nada normal. Esto provocó que una maldición cayera en el lugar. Una maldición que involucraba muerte. Por años se especuló que era lo que provocaba las muertes del campamento, pero en cierta medida, era un enigma. O quizá no, quizá la gente no quería aceptar la verdad. Quizá la gente sabía quién era el culpable de todo en ese maldito lugar. Sí, la gente sabía, la gente estaba asustada de la verdad. Asustada de saber que alguien rondaba por ese maldito campamento, y asesinaba a cualquiera que lo pisara. Las personas sabían cuál era su nombre. Se llamaba Jason Voorhees. Y había regresado. La presencia de Jason devuelto a la vida representó un peligro inminente para toda persona que respirara, algo que cada persona que se enfrentó a él sabía. Durante muchos años, los intentos de detener la sed de sangre del asesino del campamento fueron numerosos, pero, como si del destino se tratara, nada funcionaba de manera definitiva. La muerte nunca fue un impedimento para que Voorhees regresara, e hiciera sentir el verdadero terror a la desafortunada alma que se atreviera a pisar su campamento. Tal era la inmortalidad del hombre, que las mismísimas fauces del infierno tuvieron que emerger de la tierra, y arrastrarlo a sus profundidades, lugar donde todo ese mal debería estar, pagando por sus terribles actos.
Pero un alma como la de Jason nunca podría descansar en paz, jamás conocería el descanso eterno, su naturaleza maligna siempre atraería el caos y la muerte, como si fuera un proceso natural para él. Las voces de pesadilla eterna siempre lo llamarían, siempre le pedirían que se levante, siempre impedirían que muera. Nosotros solo podemos saber una cosa. Se llama Jason Voorhees. Y nunca morirá. Jason was my son, and today is his birthday. El asesino de Crystal Lake posee una fuerza titánica, comenzando con que cristales de grandes proporciones no representan obstáculo para él. Ni puertas de madera de cabañas, o muros de este mismo material son capaces de frenarlo, e incluso, es capaz de partir balsas completas de roble sólido. Cualquier tipo de arma en las manos del enmascarado es increíblemente letal, pues, tenemos el precedente que desde sus etapas más tempranas podía apuñalar con la fuerza de un martillo neumático. Es capaz de atravesar personas con cualquier tipo de objetos, desde jeringas, material de autopsia, o incluso, con la roca de un sauna. Voorhees no tiene ningún puto problema en partir cráneos y decapitar múltiples personas a la vez con un movimiento de su machete. Tan fuerte como para cortarle las extremidades a Freddy de un solo machetazo. Jason es capaz de volver brocheta a personas, o incluso, a Cayenne 14, misma androide que fue modificada a niveles ilegales. Si les contara, el gigante del lago Cristal en más de una ocasión se ha dado el lujo de partir personas de cualquier forma que te puedes imaginar, al punto que es similar a lo que tú le harías a un pescado, fileteados sin piedad. Vuelve pedazos a un hombre tan solo con arrojarle su machete. Le parte el hombro a un monstruo de una simulación, mismo que demostró dañar infraestructura. Ha demostrado apuñalar a través de materiales densos, como un enorme árbol, o una puerta blindada. Mano a mano tampoco se queda atrás, ya que ha demostrado mandar a volar personas a base de putazos, al punto que un solo golpe es capaz de romper todos los huesos del cuerpo de su víctima. El mascaritas separa cabezas a golpes, o ya de plano las vuelve papilla. A mano limpia es capaz de atravesar el cuerpo de personas, o reducirlos a plasta de un pisotón. Tiene manos de laxante, al hacer que un soldado saque por el culo su propia cabeza. Explota a un soldado de un impacto. La mejor hazaña en el apartado de destrucción corporal, diría que es el haberle provocado un daño severo a Freddy Krueger, mismo que es capaz de sobrevivir a la explosión del muelle de Crystal Lake. Misma que es mencionada como algo a lo que ningún humano hubiera podido sobrevivir. De hecho, como dato, de Jason estar en óptimas condiciones, Krueger declara que no le duraría más que unos segundos si se llegara a materializar en el mundo real, mencionando que Voorhees es muy poderoso en este mundo. Es capaz de romper una enorme ventana de vidrio blindado. Derriba un helicóptero con un pato de metal. El atravesar metal a puñetazos es algo totalmente normal para él. Este mastodonte ha mostrado poder derribar gruesas puertas de acero de seguridad múltiples veces, siendo que estas han llegado a pesar 120 libras de acero reforzado. Si tienen buena memoria, recordarán que en estancias de la parte 6, la energía de un rayo fue lo que hizo que Jason volviera a la vida, siendo que ahora era mucho más poderoso que lo que fue hace años. Bueno, resulta que Tom McLaughlin, creador de esta versión del personaje, declara que el rayo no solo lo revivió, sino fue él mismo el que le dio el poder que tiene ahora, y él mismo declara que ahora es bastante imparable. Esto significaría que el poder de Voorhees equivale a la energía de un rayo al poder absorber el poder de este, lo que en lo más mínimo, equivale a una energía de 200 megajoules. Lo más sorprendente de todo es que, en más de una fuente, como las novelas, el guión, e incluso, por parte de la producción mencionan que Jason se vuelve más fuerte, no solo con cada resurrección, sino, cada película. Esto está lejos de ser una exageración, o una falacia de autor, ya que, aparte que es algo que se ha mantenido en hincapié por mucho tiempo, existe lo siguiente. ¿Recuerdan la gigantesca edificación vista en Freddy vs. Jason? Pues resulta que Voorhees fue capaz de demolerla un año después, presumiblemente terminada, al punto de dejarla casi irreparable, con daños graves. Para calcular esto, solamente necesitamos de dos datos, como son las alturas de los actores involucrados, las mediciones de la estructura, así como los valores de destrucción de los materiales de la que estaba hecha los estarán viendo en pantalla, todo para poder realizar el cálculo final.
Introduciendo los datos en la fórmula, esta arrojaría un resultado final equivalente a 375 megajoules, sinónimo de 89 kilogramos de TNT. Como mencioné antes, Borges es alguien que se vuelve más fuerte prácticamente en todas sus películas, por lo que al menos, y mínimamente debería alcanzar los 90 kilogramos de TNT, es decir, un potente nivel casa para la mole del lago Cristal. La fuerza de levantamiento de Borges igualmente es algo monstruoso, siendo que el peso corporal humano no le representa reto, al punto de poder arrojar personas adultas tan lejos que pareciera que les quiere enseñar a volar. Incluso estando en sus momentos más débiles, el Behemoth enmascarado puede tratar a todo el esqueleto humano como si fueran simples ramitas, partiendo, desgarrando, y destrozando los huesos de sus víctimas. Capaz de destrozar cuellos humanos de un solo movimiento, o de plano, arrancar cabezas. Ha llegado a arrancar extremidades por accidente, e incluso ha llegado a reducir a personas a un montón de miembros regados en el suelo. Su agarre tiene la fuerza para explotar gargantas, arrancar la piel del cráneo, o directamente descuartizar el abdomen de personas. Imagina que pones una manzana en una prensa hidráulica, algo similar es que Jason te ponga las manos encima, pues este monstruo tiene la capacidad de aplastar tu cráneo con tal fuerza que este no será más que un montón de papilla ósea. Es más, esto llega a tal punto que la presión de las manos de Borges es capaz de pulverizar cráneos adultos. Se ha llegado a mencionar que Jason puede hacer cualquier cosa en cuanto a fuerza se refiere, lo cual no es una exageración, algo que el pobre Trent comprobó cuando Borges lo partió junto con una cama matrimonial. La descripción apunta a que Jason no solo lo dobló, sino que lo aplastó, rompiendo todos sus huesos, y colapsando el marco de metal de la cama. El gigante también puede desmembrar a seres sobrehumanos, como Kruger, mismo que es capaz de soportar la explosión del muelle antes mencionada. Pero Borges no solo es destrucción corporal, también tiene otras cosas, como poder arrancar barras metálicas. Es capaz de deformar el metal de un camper, o desgarrar el techo metálico de una camioneta en movimiento. Es capaz de destrozar un conjunto de cadenas especialmente hechas para contenerlo. Puede retener una motocicleta que aceleraba con toda la fuerza de su motor usando una sola mano. Voltea un gimnasio de la selva sin tantos pedos. Sacude gigantesca maquinaria. Es capaz de frenar la poderosa fuerza telequinética de Freddy concentrada en su propio machete, y eso que Kruger demostró poder arrojar automóviles con ella. Incluso después de haber sido vapuleado hasta el cansancio por Freddy, tiene el poder suficiente para sacarse de encima una caldera madre, la cual pesaba más de 10 toneladas. La mejor hazaña del enmascarado es el haber arrugado, doblado, y despegado una densa puerta de metal futurista como si de una hoja de papel se tratase. Dada la complejidad de la hazaña, podemos tomar una prácticamente idéntica de referencia, misma que ha sido calculada con más de 4.000 toneladas de fuerza. Dado a que el metal de la nave Grendel es uno mucho más avanzado, Jason escalaría de esto, alcanzando prácticamente una buena clase M. Quizá un apartado donde no destaca tanto, pero sí que es impresionante, pues podemos decir con certeza que Borges es alguien sumamente veloz, viéndose reflejado en todas las ocasiones donde fue capaz de superar la velocidad de humanos comunes. Ha sido capaz de atacar policías sin que estos puedan reaccionar, al punto que no les da la oportunidad ni de que tomen su arma. Incluso cuando militares entrenados le apuntan directamente a la cara, Jason es capaz de moverse tan rápido como para desarmarlos, y destrozarlos. Suficientemente rápido como para tomar de frente a soldados del futuro, y someterlos. Apenas saliendo de un estado de criostasis, Jason fue capaz de enfrentarse a un escuadrón de soldados veteranos especialmente designados para contenerlo, y terminó por matarlos a todos. Más impresionante aún, este grandísimo hijo de puta fue capaz de despacharse solo a toda una docena de soldados fuertemente armados. No, en serio, fue tan brutal la blitzeada que no tuvieron ni la más mínima oportunidad de tocar al enmascarado. Todos terminaron siendo una montaña de cadáveres en un panel sumamente chingón. Pero no es lo único que el enmascarado puede hacer, ya que ha demostrado poseer una gran movilidad, lo suficiente como para dar saltos sobrehumanos, saltando a la altura de un segundo piso.
prácticamente pudo seguirle el paso a una lancha en el agua mientras que él iba nadando. En más de una ocasión demostró desplazarse a gran velocidad, incluso, siendo capaz de llegar antes que sus objetivos, e inclusive, trepar por un asta de un barco increíblemente rápido. En una ocasión, Rennie y compañía se alejaron tanto de él que llegaron a un metro subterráneo, y aun cuando el vehículo comenzó a avanzar, el asesino ya estaba a bordo, siendo claro que superó su velocidad de manera abrumadora. Capaz de alcanzar un camión en movimiento. Tan jodidamente rápido que es capaz de moverse a velocidades sobrehumanas alrededor de una discoteca, al punto que Eva parecía verlo en todas partes. Ha sido capaz de moverse tan velozmente, que superó la velocidad de una patrulla, bloqueándole todas las salidas, pareciendo estar en todos los lugares al mismo tiempo. En menos de una noche, Jason fue capaz de viajar de Crystal Lake hasta Springwood, es decir, Elm Street, cosa impresionante, ya que ir de un lugar a otro significa viajar 600 millas, lo equivalente a casi 9 horas de viaje en automóvil. Es capaz de reaccionar a velocidades sobrehumanas, algo claro, pues se ha mostrado que tiene feats como evadir un tanque de propano, o interceptar su propio machete lanzado por Freddy a velocidades abrumadoras y a menos de 30 centímetros de distancia. El propio Jason ha sido capaz de seguirle el paso a otro ser sobrehumano como Freddy en combate frontal, e incluso, cuando lo tuvo a su merced, fue capaz de machetearlo sin que reaccionara. En más de una ocasión su velocidad ha sido descrita como cegadora, algo evidente, ya que sus machetazos son tan rápidos que se tornan invisibles. De hecho, sus movimientos han sido descritos como demasiado rápidos como para que el ojo pueda seguirlos. No es sorpresa, pues este animal incluso al estar siendo recagado a tiros por un escuadrón de soldados del futuro, fue más veloz que la vista de estos, desapareciendo en sus jetas. Aquí es donde cobran sentido las palabras de Kane Hodder, acerca de que a partir de la parte 7, su Jason buscaba ser el más rápido y ágil de todos. En una ocasión, Voorhees estaba siendo apuntado directamente por un helicóptero a corta distancia, mismo que disparó misiles contra él. El asesino no solo fue tan rápido como para moverse antes de que le dieran, sino que todavía le dio tiempo para arrancar un pato de metal, y derribar el mismo helicóptero, todo esto en unos instantes. Como se ve, estaba a una distancia sumamente cercana, dada la posición del agua, por lo que es un feat más que legítimo. Este tipo de helicópteros cuentan con misiles que generalmente se mueven a unos 457 metros por segundo, lo que equivale a un Mach 1.3, es decir, una velocidad supersónica para el asesino de la máscara de Hockey. Dado lo mostrado anteriormente, esto sería más que consistente. La resistencia de Voorhees es su apartado más característico, siendo una jodida máquina indestructible, pudiendo aguantar golpes de cualquier tipo de humano común, e incluso, de tipos como Cóndor, quien es capaz de destruir órganos internos. No tiene ningún tipo de problema en tanquearse cada ráfaga de golpes de un ser sobrehumano como Freddy en el mundo real. Soporta bastante bien los abates por parte de un androide modificado como Kayen-14, lo cual es importante, pues es una declaración oficial que los enemigos vistos en Jason X son más fuertes, resistentes, y rápidos que los anteriores. Se aguanta caídas a través de estructuras de madera, o directamente puede sobrevivir a que un enorme techo de este mismo material le caiga encima. Lar Park declara que los poderes psíquicos de Tina no tenían alguna especie de efecto en Jason, algo importante, pues esta chica demostró poder destrozar muelles de madera, o provocar sismos en una gran casa. El enmascarado puede sobrevivir a aparatosos accidentes automovilísticos de grandes vehículos, o de plano, ser arrollado completamente por autos a toda potencia. Ha recibido poderosos impactos de objetos contundentes, como un mezclador gigante, ser arrollado por un carro de escombros de varias toneladas, o ser directamente impactado por tanques de gas propano, los cuales atraviesan muros de hormigón. Pero su resistencia no solo se limita a eso, siendo que su piel es sumamente dura, lo suficiente para no ser atravesada por apuñaladas. Tampoco sostener su machete por el filo pese a que Freddy estaba presionando fue suficiente para cortar sus dedos. Creo que ha quedado bastante claro a lo largo de la saga que la electricidad es algo que no funciona contra él, nada extraño, siendo que fue una de las formas de ejecución que se intentaron para aniquilarlo, y falló.
No cabe duda que las altas temperaturas se la sudan, quiero decir, a lo largo de todas las putas películas lo hemos visto prendido fuego, y ha llegado un punto donde se volvió demasiado tolerante que puede darse el lujo de estar tranquilo. Si volteamos las tornas es lo mismo, el asesino ha sido literalmente bañado en cantidades insanas de nitrógeno líquido, casi hasta volverse una estatua de hielo, y no ha recibido grandes repercusiones. Ha recibido un facial directo de ácido corrosivo, e inclusive, fue bañado en desechos nucleares. Prácticamente soportó todo lo anterior combinado, al tener una caldera encima que exhumaba gases tóxicos, y estaba tan caliente como el núcleo de la Tierra, una hazaña que curiosamente fue calculada como nivel casa. Nada de esto debería sorprender, siendo que incluso el creador de esta versión de Jason lo ha declarado como alguien virtualmente indestructible, mencionado como invulnerable, o alguien que puede sobrevivir a cualquier cosa. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que no solo se vuelve más fuerte, sino, más indestructible con cada aparición, lo cual cobrará sentido con lo que viene. Como mencioné antes, el cabezón fue capaz de aguantarse una megaputiza por parte de Krueger, no solo a base de golpes, sino que literalmente se volvió su pelota de pinball humana, chocando contra toda superficie de la sala de calderas. Un Freddy infinitamente más débil que en esta película es capaz de provocar un estruendoso terremoto, mismo que sacudió una capilla, hizo que el piso se desquebrajara, y rompió estructuras de concreto. Tras ser capturado, se tanqueó una explosión que destruyó un helicóptero y un enorme camión, y salió prácticamente ileso. Fue alcanzado por la gigantesca explosión del muelle de Crystal Lake, misma que fue provocada por 50 contenedores, y un enorme recipiente de combustible, y a la que nadie pudo haber sobrevivido. Probablemente su hazaña más conocida, y también la más polémica, es aquella que lo ve envuelto en un incendio de una gran casa, misma que posteriormente terminaría explotando con Jason dentro, y que realmente no estuvo ni cerca de matarlo. Muchos pensarían que este es su límite, pero realmente no. Voorhees tiene una mucho mejor proeza, y la verán a continuación. En el clímax de la batalla en el mundo de las pesadillas, Krueger, usando su golpe de gracia, imbuye su poder en una caldera madre, aplastando con toda esa potencia al enmascarado. La novelización nos da una mejor perspectiva, detallando cómo Krueger sabía que debía matar a Jason de una vez por todas, lo que lo llevó a concentrar todo su poder y dominio en las pesadillas. Tal concentración de poder provocó de manera colateral que toda la sala de calderas temblara, una vibración subsónica masiva que imbuye a todo el lugar, culminando con un golpe explosivo, devastador, y estruendoso. Para calcular esto debemos aportar algunos datos, siendo el primero que la sala de calderas no era precisamente pequeña, sino, una gigantesca edificación, hecha y repleta de toneladas y toneladas de metal. Este gigantesco edificio pertenece a la planta Kaiser Steel, siendo su sala de fundición, la cual posee 19.280 metros cuadrados bajo techo entre 4 plantas iguales. El cálculo de esto lo estarán viendo en pantalla, usando la fórmula de vibraciones. Podemos notar que el resultado arrojado es superior a las 2 toneladas de TNT. Esto es gracioso, porque tenemos al menos 2 confirmaciones oficiales que dictan que Freddy, pese a lastimarlo, no pudo ocasionarle un daño real a Jason, no pudiendo hacer nada contra él. Así que viendo la incapacidad de Krueger de lastimar físicamente a Jason de manera real, este último escalaría a toda esa energía. Para darle más consistencia al asunto, un Freddy más débil que el de la cinta, fue capaz de crear un pequeño planetoide, hazaña que fue calculada con más de 1 tonelada de TNT, así que con las afirmaciones antes dichas, Jason escala. Con esto tenemos elementos como, Jason volviéndose más resistente cada película, ha demostrado soportar explosiones estructurales, y ni Freddy pudo dañarlo, al menos debería redondear la cantidad antes mencionada a 3 toneladas de TNT. Entonces en efecto, Voorhees poseería una brutal resistencia de nivel edificio. Buried underneath and slap off the wind.
bajo el precedente de que Jason puede sobrevivir a lo que sea, podemos saber que su durabilidad es sumamente monstruosa, partiendo de que incluso de ser atravesado en todo el cuerpo por objetos punzocortantes no es algo que realmente pueda frenarlo. Su estatus como muerto viviente le da varias ventajas, pudiendo ser completamente apuñalado en ojos y cerebro sin tantas repercusiones, o recibir directamente un enorme machete en el corazón, y aún seguir vivo y de pie. Ni siquiera el ser atravesado en todo el torso por una gigantesca ancla fue suficiente para provocarle complicaciones. Está bastante claro que las balas son algo totalmente irrelevante para él, llegando a niveles que ha sido completamente acribillado con armamento pesado, y el deforme no ha sido derribado. Es más, en al menos 2 ocasiones, Voorhees fue centro de un huracán de balas proveniente de escuadrones de militares, mismos que tiraron a matar sin causar algún efecto real sobre el enmascarado, e incluso, escuadrones de ejecución. Joder, que incluso el cabrón fue víctima de un fusilamiento con armas futuristas, y de hecho, también fue baleado con munición modificada a niveles ilegales, misma que demostró poder destruir densos muros de metal. Ni el fuego, el hielo, o la propia electricidad probaron poder dejarlo fuera de combate como se debe, siendo inmune a esto. Un gigantesco tsunami de residuos nucleares corrosivos no logró matarlo de manera definitiva, incluso Jason sumergido en los desechos podía seguir moviéndose pese a que su cuerpo se estaba consumiendo de manera evidente. En al menos 3 ocasiones Voorhees fue víctima de impactos gigantescos de características explosivas, o estructurales, y definitivamente se mostró que de ninguna manera son suficientes para noquearlo. El killer ha llegado a perder extremidades, e incluso, su puto costado ha llegado a ser volado, y puede seguir levantándose. Si algo nos mostró la pendejísima parte 9, es que independientemente de que el cuerpo del no muerto sea volado en 1000 pedazos, este no estará noqueado realmente, e incluso su corazón seguirá funcionando. Igualmente, su estamina recae en su naturaleza como no muerto, algo que oficialmente lo volvió un ser imparable, por lo que al ser un cadáver ambulante jamás se cansará, y nunca presentará signos de fatiga. Podemos sumarle a que Voorhees se encuentra en un constante estado de regeneración, lo que vuelve virtualmente imposible que pueda ser finiquitado por daño físico de manera definitiva, o que el cansancio lo abrume, por lo que sí. Durabilidad infinita para la Torre de Crystal Lake. Contrario a lo que muchos piensan, la inteligencia de Jason nunca fue mermada por su hidrocefalia, de hecho, de niño, podía hablar, solo que no decidía hacerlo, también teniendo una gran capacidad de aprendizaje y destreza. Siendo un asesino completo, perfeccionó sus habilidades de cacería de humanos, pudiendo ser alguien sumamente intuitivo y precavido, esto ya que se debió cerrar cualquier tipo de comunicación que pudiera ayudar a sus víctimas a escapar. Demostró ser un excelente actor, ya que incluso poseyendo el cuerpo de un policía, se vio que sabe cómo usar un arma de fuego, y fingir ser la persona que posee para poder lograr su cometido. Está de sobra decir que Voorhees es un rastreador natural, pudiendo viajar a grandes distancias como para llegar a Crystal Lake, o pudiendo seguir hasta Westing Hills al grupo de Lori para poder atraparlos. Es más, el enmascarado es tan bueno rastreando que fue capaz de ubicar, y posteriormente, presentarse en la calle Elm, pese a que está a más de 600 millas de distancia, y no conocía el lugar en lo más mínimo. Sobra decir que es bastante competente en maniobras de intimidación, usando los restos de sus víctimas en zonas estratégicas para poder amedrentarlas, y facilitar su cacería. De enfrentarse a grupos completos, puede usar estrategias como activar alarmas para esparcir el pánico entre sus víctimas. Es fácil intuir que posee habilidades de sigilo impresionantes, siendo que ni siquiera con el enorme tamaño que posee puede ser detectado, pudiendo mezclarse con el entorno si así lo requiere. Jason es un completo depredador, siendo experto en acercarse a su víctima mientras esta no está observando, y cuando menos lo piense, acabar con ella sin oportunidad alguna de escapar. No hay secreto en decir que el cabrón es un maestro al momento de usar armas punzocortantes, no solo al empuñarlas, sino, como tirador, pudiendo asestar en el blanco siempre que se le presenta la oportunidad. Recordatorio que, Jason es alguien que se toma la molestia de rematar a sus víctimas, y que tampoco es posible usar maniobras de intimidación con él.
Su capacidad analítica fue desarrollada a tal punto, que puede escanear las dimensiones de su entorno de manera cuidadosa, buscando algo que pudiera beneficiarle. Hablando de su IQ en combate, el zombie tiene grandes habilidades para emboscar, pudiendo ocultarse en los lugares menos esperados, y atacar de manera certera. Resulta que el hijo de la chingada también es escapista, pudiendo liberarse de los grilletes reforzados que le aprisionaban, y a su vez, poner de señuelo el soldado que le custodiaba, estrategia improvisada de paso. Borges también es alguien que puede aprovechar los descuidos de sus oponentes, como esta chica, que estaba demasiado distraída amenazándolo, como para notar el helicóptero de al lado, mismo que Borges usó para matarla a distancia. ¿Y qué decir de la skill mano a mano del asesino? Literalmente se ha demostrado que puede desarmar gente entrenada, o peor, puede destrozar de la forma más humillante posible a escuadrones de militares sin que estos puedan siquiera tocarlo. ¿Dudan de eso? Jason no solo puede desarmar un soldado, puede atraparlo con el arma en la mano, y hacer que este mismo acribille con su metralleta al resto de sus compañeros con puntería perfecta, y finalmente, acaba con la vida de este. Como mencioné antes, el asesino de la máscara de hockey pudo aniquilar un escuadrón de soldados especialmente traídos para contenerlo, sin embargo, no eran cualquier tipo de soldados, resulta que todos eran veteranos bien entrenados. Cuando estuvo en el futuro, el enmascarado probó todas sus habilidades, pues ya sea a base de sigilo, estrategias, o inclusive, mano a mano, pudo fulminar completo a un equipo de soldados del futuro a los que se les encomendó acabarlo. Estos soldados tenían una inteligencia del 99% de efectividad, habilidades físicas desarrolladas y perfeccionadas a base de entrenamiento, y un nivel de combate que superaba las nociones previas de lo humanamente posible. Incluso se menciona explícitamente que era imposible escabullirse de un grupo como este, incluso si se tenía la habilidad suficiente para estar a cargo, y es aún más meritorio ya que Borges lo hizo en un entorno totalmente desconocido para él. Por lo que sí, en IQ convencional no será muy brillante, pero sus demostraciones como combatiente, cazador, y asesino le dan una inteligencia en batalla sumamente completa, al superar gente entrenada más allá de lo humano, y si le sumamos que ha podido evolucionar sus habilidades debido a todas las experiencias que ha vivido, lo vuelven un slasher sumamente completo en ámbitos de habilidad, así que sin duda alguna, en combate, poseería una inteligencia alta. Las habilidades especiales de esta torre humana son de temer, ya que no hacen más que aumentar su letalidad. Por ejemplo, poseería sentidos mejorados, y percepción extrasensorial. Jason posee sentidos tan agudos, que puede sentir las respiraciones, los latidos del corazón, la carne estirarse, calentarse y flexionarse. Podía sentir la naturaleza de los pensamientos de sus víctimas, y sus emociones, sentía las reacciones electroquímicas que corrían a lo largo de sus nervios, y sentía el contacto que todos ellos hacían entre sí. Capaz de sentir la mínima interacción de cariño, o deseo sexual, algo que lo impulsa a matar. Puede sentir a cada ser vivo en un perímetro tan grande como la nave Grendel, así como también puede oler su miedo. Regeneración, y manipulación corporal, habilidades que le permiten regenerar tejido perdido y dañado, y desafiar a la misma muerte. Estas facultades las tuvo desde niño, siendo que siempre curaba sus heridas rápidamente, además de que incluso al momento de resucitar, su carne descompuesta estaba en proceso de regeneración, o mejor, aún muerto, su tejido sigue reparándose. Fue capaz de regenerarse incluso cuando su cuerpo fue deshecho casi por completo por residuos nucleares. Su torso y brazo fueron destrozados de manera abrupta, y el hijo de la verga fue capaz de regenerarse en unos cuantos segundos al por completo, sumado a que siempre está en un constante estado de regeneración. Autosustento. Su naturaleza de no muerto le dio la facultad de nunca necesitar descanso, no comer, no dormir, ni morir, y evidentemente, tampoco respirar. Conceptos como estar despierto, o consciente son inaplicables para él, simplemente está inactivo, o viceversa. Poseería mente colmena, y telepatía, ya que está fuertemente implícito que Panel aún le sigue hablando en su mente. Evolución reactiva, empoderamiento, amplificación de estadísticas, y manipulación de la edad.
se nos confirma en al menos 3 fuentes diferentes que Jason se vuelve más fuerte, resistente, vital, joven y poderoso tras cada resurrección. Lo mismo que lo anterior, solo que no está limitado a sus resurrecciones, sino, en cada cinta, y ojo, es imposible de ignorar cuando la propia producción te lo dice. Cada pelea, asesinato, o ataque que se le infrinja provoca que su conocimiento y su fuerza incrementen, volviéndolo más poderoso. Desarrollo acelerado, esto ya que ha desarrollado órganos el doble de grandes que uno normal. Análisis de información, y psiconometría. Capaz de escanear las dimensiones de su entorno de manera cuidadosa, además que, sin necesidad de leer la mente, es capaz de analizar y entender los pensamientos de sus víctimas, como los deseos. Cuenta con un nivel moderado de absorción, debido a que absorbió el odio, y la energía de Tina para despertar de su letargo. Manipulación empática, y manipulación del miedo. La mirada de Jason provocó en una maestra un miedo tan profundo que hizo que sintiera como su piel se arrastra, además de escalofríos subiendo por su columna vertebral, finalmente haciendo que la chica abandonara el pueblo sin ninguna explicación. La presencia de Jason provocaba una reacción involuntaria en las personas, un instinto primitivo que les advertía que se alejaran, les ponía la piel de gallina, elementalmente, era un sentimiento perturbador. Deja histéricas y temerosas a las personas que lo ven. La mera posibilidad de sexo y afecto es algo que vuelve más destructivo a Jason. Manipulación mental y manipulación del daño. Tras ser golpeado por un bully, la mirada fija de Voorhees le provocó una reacción de temor, haciendo que voluntariamente metiera la mano con la que lo golpeó en un triturador de basura, y por más que se le preguntó por qué lo hizo, el matón nunca pudo responder. Aún estando muerto, el asesino era capaz de poseer y manipular la conciencia de Tommy Jarvis. Manipulación de la locura. Llegó a afectar fuertemente a varios de sus maestros, haciendo que unos se mudaran y renunciaran, o una profesora ofreciendo su cuerpo con tal de alejarse de él. Incluso, el psicólogo de la escuela, sufrió una crisis nerviosa, al punto que le pusieron en una camisa de fuerza, y lo encerraron en una institución mental. Chris, una de las víctimas principales de Jason, se volvió explícitamente loca por haber interactuado con él. Manipulación de los sueños, de la percepción, y creación de ilusiones. La mera presencia de Jason le provoca pesadillas a Nancy. El psicólogo personal del niño, experimentó densas pesadillas tras haber estado con él. Una constante interacción con el killer puede concluir con una serie de densas pesadillas. Aún muerto, Jason jamás dejó de atormentar a Tommy Jarvis, ya que diariamente le provocaba aterradoras alucinaciones. La presencia sobrenatural del asesino es capaz de generar alucinaciones de él como un infante, tan fuertes que incluso un perro es capaz de visualizarlas. Jason es capaz de ver su verdadera forma a través de un espejo, facultad que comparte con otros Voorhees. Poseería aura, ya que todos los efectos anteriores ocurren con su mera presencia. Desde el momento de su nacimiento fue diferente, todos de alguna manera sentían su naturaleza alienígena, sintieron al depredador dentro de él y se retiraron del miedo, los hacía sentir como si alguien caminara sobre sus tumbas. Reacción instintiva, resistencia a la manipulación biológica, resistencia a la inducción de estado, y resistencia al mindfuck. La muerte de Jason ocasionó un golpe irreparable en su mente, incluso con su habilidad para apagarse y repararse, su mente no se recuperó de los efectos de la muerte cerebral. Vivía, pero en realidad no razonaba, era como un tiburón humano, motivado por el puro impulso de matar. Aún muerto, su organismo es capaz de repararse y activarse. La minúscula cantidad de tejido cerebral de Voorhees impide que su mente sea afectada, pues realmente, no necesita cerebro para pensar. Su conciencia no está confinada a una sola área especializada, sino, a todo su cuerpo, junto a sus memorias, emociones, e intención, todo como una sola corriente eléctrica. En pocas palabras, no había punto central de vulnerabilidad. No había corazón que detener, ni cerebro que salpicar, y el líquido negro que poseía no era nada remotamente similar a la sangre. Hipnosis, manipulación del alma, mindfuck, y proyección de energía. El corazón del enmascarado es capaz de hipnotizar a quien esté en sus cercanías, provocando que éste le obedezca, comiéndolo, y posteriormente, siendo poseído por el espíritu maldito de Voorhees. La propia mirada del enmascarado es capaz de hipnotizar.
Inmortalidad parasitaria, ya que la fisiología infernal del asesino le permite transformarse en un parásito, y tomar huéspedes humanos al transferirse. Corrupción, manipulación de las enfermedades, manipulación biológica, y manipulación de la muerte. Tal y como lo dijo Doug, cuando Borges posee un cuerpo, su espíritu maligno lo enferma, lo pudre, provocando un desgaste infernal que hace que este se descomponga en cuerpo y alma, matándolo en el proceso. Incorporeidad e intangibilidad. El verdadero Jason no es corpóreo, los cuerpos son solo materia, solo trajes que usa, siendo su verdadero ser algo denominado como la esencia maligna. Interacción no física, y manipulación de la memoria. Las ilusiones de Jason son capaces de atacar a Remy en sus propios recuerdos. Estas mismas ilusiones también pueden atacarla físicamente, pudiendo intentar ahogarla. Las ilusiones pueden hacer que sus víctimas vean sangre, e incluso, pueden asfixiarlas. Resistencia a la manipulación del miedo, e inmunidad mental. Kruger es alguien que pasivamente sabe tus miedos al momento de ingresar en el plano onírico, sin embargo, con Jason no fue así. Con la incapacidad de Kruger de dañar a Jason, este último tuvo que revelar un miedo inconsciente, y aún estando en la propia mente de este, Freddy tuvo que ir más profundo para poder explotarlo. Ecoquinesis, y manipulación vocal. Es capaz de modificar su voz a la de su yo pequeño, provocando un eco con esta de por medio a un nivel sobrenatural. Jason sería alguien bendecido, ya que se menciona que fuerzas extrañas han estado trabajando en su vida desde el momento de su concepción. Poseería otorgamiento de poder, debido que al poseer un cuerpo diferente, el asesino les otorga durabilidad y fuerzas superhumanas. Resistencia a la manipulación de la muerte, y de las enfermedades. Pese a estarse ahogando, y técnicamente morir, dentro de él hay una chispa que se niega a hacerlo, misma que es la que impide que fallezca realmente. Su cuerpo putrefacto es incapaz de enfermarse incluso con gusanos en él, debido a su habilidad de reparación. Tiene proyección astral, y cambio de forma, ya que su espíritu es capaz de tomar la apariencia de un engendro infernal. Transmutación. Tras tomar la forma del parásito, e introducirse en un Borges, este es capaz de transformarse en el cuerpo original de Jason al instante, con ropa y máscara incluidas. Fisiología inorgánica. Una de las muestras celulares de Jason, no era orgánica, ni tampoco inorgánica. Tampoco era una mezcla de las dos. Era como si alguien hubiera construido una representación de una célula hecha de materiales artificiales exactamente a escala y, a pesar de la ausencia de cualquier componente vivo, la célula de alguna manera había cobrado vida, dividiéndose en la forma celular estándar para producir ese líquido negro, el que era parte del sistema de Borges. Resistencia al Soulfuck, esto debido a que la única forma de matar a Jason es que su alma sea enviada al infierno mediante una daga mágica, por lo cual, esta no puede ser removida de ninguna manera, ni tampoco destruida. Esto cobrará sentido más adelante. Resistencia a la manipulación del sueño. Borges estaba conectado a una intravenosa que hacía fluir por su collar un tranquilizante industrial, que tenía que estarse cambiando cada cierto tiempo para que no se terminara. Caso contrario, Jason se libraría inevitablemente. Una explícita resistencia a las altas y bajas temperaturas. Como no es secreto para nadie, poseería una muy potente resistencia a la electricidad, tanto, que el cabrón prácticamente nació de ella. Por supuesto, una resistencia a la corrosión, al poder tolerar de gran manera ácido corrosivo en su rostro. Inmunidad al dolor, algo que es mencionado en al menos 2 ocasiones. Resistencia a la radiación, ya que no recibió repercusiones de este tipo al haber sido bañado en residuos nucleares. Cuenta con invulnerabilidad, ya que aparte de que su cuerpo es solo materia, se ha mencionado por parte del director que es alguien indestructible, o directamente es invulnerable. Inmortalidad por vida eterna, ya que ha sido explícitamente llamado como alguien que nunca morirá, además de ser declarado por los directores como alguien que no puede morir. Inmortalidad resiliente. Directamente declarado como alguien imposible de matar, y se ha mostrado directamente como puede soportar ataques que matarían a cualquier humano. De hecho, incluso haciéndolo pedazos, el cabrón no morirá. Inmortalidad mediante regeneración. Está en un constante estado de regeneración, lo que impide que el daño físico le provoque complicaciones, algo explícito. Inmortalidad por resurrección, siendo que desde niño poseyó esta habilidad.
El director de la parte 8 declara que Voorhees podría haberse levantado de quererlo así. El director de la parte 4 nos revela que la propia audiencia es conspirador de que Jason resucite, siendo que nosotros mismos somos los que lo traemos a la vida. Tiene una pero muy evidente inmortalidad de no muerto, porque, vamos, literalmente en la parte 6 se transforma en un cadáver que camina, y ha sido referenciado como tal. Inmortalidad dependiente, manipulación del caos, existencia abstracta, y clarividencia. El comportamiento asesino de Jason proviene de un nivel elemental. En el pasado fue referido como pura maldad, sin embargo, el término adecuado es antivida. Jason no estaba vivo como lo estaban los seres humanos, de estarlo, podría haber sido asesinado, lo que es imposible, solo podría ser deshabilitado temporalmente, pero eso era muy difícil. Si la humanidad se hubiera extinguido, entonces ese hubiera sido el éxito de Jason, ya que habría permanecido inerte para siempre. Sin embargo, su existencia elemental le había dado una conciencia incorporada de los humanos vivos. Aun si estos abandonaban el planeta, aún vivían, y por lo tanto, eran registrados en la realidad como otro elemento principal, esto hacía que Jason respondiera con el impulso de destruir. Los seres vivos tenían muchos propósitos, la vida misma siendo el más básico, y Jason tenía el opuesto al ser la antivida, extinguirla. La antivida básicamente es la antítesis de esta. La antivida desencadenó una respuesta ante el sentimiento primario de reproducirse, y seguir viviendo, siendo que nunca pensó, ni murió, solo cazó a quienes podía para destruirlos. En términos simples, Jason Voorhees es la encarnación de la misma antivida, vive para extinguirla, y mientras haya vida, Jason seguirá existiendo. Como menciona Duke, Jason no es el cuerpo en sí, este es solo materia, el verdadero Jason es algo que no se ha visto, nosotros sabemos que es el espíritu, mejor referido como la esencia maligna. Como sabemos, la única forma de acabarlo de verdad era apuñalando su corazón con una daga especial, la cual finalmente enviaría su alma al infierno, siendo la única manera real de matarlo. Podemos saber que el alma del enmascarado nunca fue al infierno antes de la parte 9, y todas esas veces donde era asesinado entre comillas, su alma huía a un lugar denominado como el limbo. Gracias a la novela de Jason X, podemos saber que este es un espacio-tiempo ininterrumpido, donde cada lugar es aquí, y cada momento es ahora. En Jason nunca hubo vida alguna, ni nunca la habría, simplemente existía, era una fuerza igual a la de cualquier vida, toda la vida. Con todo lo anterior dicho, perfectamente podría aplicar como existencia metafísica del segundo tipo, y separación de la realidad tipo 1. Sin embargo, esto solo aplicaría para el alma del enmascarado, al menos en su etapa de no muerto, lo que sabemos que es la esencia del mal, o en este caso, la misma antivida, ya que se menciona que esta huía a ese limbo tras morir. Lo último que podríamos otorgarle al asesino es una manipulación de las maldiciones, así como resistencia a esta, ya que su presencia en Crystal Lake es lo que condujo una maldición de muerte al lugar, y el propio Jason nació de esta. Se le ha visto portar distintas armas a lo largo de la saga, como un arpón, cuchillos, dardos, una lanza, o una puta sierra, sin embargo, su arma más icónica es sin duda su machete. Este mismo está hecho de un material que, aún con 400 años en enfriamiento, todavía conserva su filo y su dureza. El asesino de Campamento Cristal posee varias debilidades puntuales, siendo la más evidente, su vínculo emocional con su madre, Pamela Voorhees, razón por la que ha llegado a ser manipulado. Otra debilidad real que tiene, es su vínculo sobrenatural con el propio lago Cristal. Siendo Jason un ente nacido de una maldición producto de una muerte en este lugar, puede ser detenido si se le llega a confinar en este. El fondo del lago actúa como un nerfal enmascarado, pudiendo ser lastimado y atrapado por periodos indefinidos. La debilidad más peligrosa, pero a su vez, la más situacional, es la que dicta que Jason solo puede ser asesinado por alguien de su linaje, y tiene que ser específicamente con una daga especial. Dicha daga debe ser clavada en el corazón del asesino, lo que provocará que las manos del mismo infierno emerjan por él, y arrastren su alma a este. Canónicamente, esta es la única forma de matar a Voorhees, pero se tienen que cumplir las condiciones antes mencionadas.
to go to Elm Street. The children have been very bad on Elm Street. Rise up, Jason! Your work isn't finished! Hear my voice and live again! Por fin, el proyecto más anticipado de mi canal ya está aquí, y se sintió muy bien por fin haber analizado a mi personaje de terror favorito de todos. De antemano, muchas gracias a mis amigos, quienes me ayudaron en la realización de este video. También a ustedes, muchas gracias por el apoyo que constantemente le dan a los proyectos, razón por la cual poco a poco el canal va creciendo. Con esto, les debo dar un pequeño aviso, y es que me voy a dar un pequeño descanso. Como notaron, tardo alrededor de un mes en hacer mis videos, pero no es porque no pueda hacerlos más rápido, sino porque cosas como el trabajo y demás ocupaciones me absorben bastante tiempo. Ahora, no quiere decir que estaré 100% inactivo, por el contrario, prepararé un proyecto más grande en este descanso, del cual, sé que estarán muy felices. Lo más seguro es que si el tiempo me da abasto, les traiga unos proyectos pequeños para no dejarlos abandonados, y los más grandes los reserve para unos meses adelante, mientras descanso. Por lo pronto, eso sería todo, espero hayan disfrutado del análisis, hasta luego.